Muchas veces a mí se me ha acusado de fantasioso por tener grandes sueños. Muchas veces a mí se me dice, prende la tele, fíjate la realidad, vivimos en la pobreza, el país es un quilombo, el país está en llamas. ¿Cómo me vas a decir que se puede? ¿Cómo me vas a decir que se puede salir adelante? ¿Cómo me vas a decir que una persona puede, con todo lo que está pasando, ser optimista? En realidad tenemos que salir a tirarle piedras al gobierno, tenemos que salir a prender fuego cosas porque nos han robado los sueños. Es una cosa que yo he escuchado muchísimo a lo largo de toda mi vida. Y es extraño porque no importa el color del gobierno, ni lo bien ni lo mal que estemos, siempre se escucha lo mismo. Incluso en épocas donde hoy se las recuerda como las épocas en las que mejor estábamos. Así todo, yo recuerdo que en ese momento la opinión que tenían las personas de la realidad era exactamente la misma. Y yo siempre he quedado en el medio como una cosa extraña, como una anomalía en el sistema, como alguien que no entiende lo que está pasando alrededor suyo. Y hoy quería hacer este video, que es un poco diferente a lo que estaba haciendo antes, porque siempre estoy en este espíritu un poco crítico, pero hoy quería dejar un mensaje más positivo. Positivo desde el optimismo realista, que es una cosa que a mí me encanta abrazar como bandera. Y quería contarles por qué para mí quizás el hecho de atreverse a soñar con todo lo que nos dice todo el mundo, de lo difícil que está la cosa de afuera, ¿no? Y de que todo el mundo parece entender la realidad como algo que se viene abajo todo el tiempo. ¿Por qué atreverse a soñar quizás es lo que haga la diferencia en la vida de las personas? Y les voy a empezar a contar muy rápidamente una historia personal. Yo nací en una villa, en un barrio muy pobre acá en Buenos Aires. Y nada, viste. Yo antes contaba esto con un tono más. Se ve que lo decía muy serio porque me acuerdo que lo empecé a contar en charlas y talleres y la gente como que se ponía a llorar y yo decía, ¿qué onda? Si yo estoy contando cosas normales de mi infancia, como por ejemplo, no sé, haberme tenido que bañar en una palangana porque no había agua caliente, digamos, era agua que calentábamos en la pava. O, o no sé, o tener que sacar agua con un bombeador del patio porque tampoco teníamos agua potable. Me acuerdo que en el barrio donde yo vivía teníamos que ir hasta la esquina, había una canilla empotrada que era la única que abastecía a todo el barrio. Nosotros teníamos la suerte de que la teníamos en la esquina, íbamos con los baldes y volvíamos bastante rápido. Pero había gente que tenía que caminar muchas cuadras, las calles eran de tierra, o sea, era una realidad difícil. Yo era un hijo que llegó muy rápido a la vida, sobre todo de mi madre, que me tuvo cuando cumplió 18. Y mis padres básicamente se habían dedicado a trabajar desde muy chicos. Habían dejado la escuela, el que más lejos llegó hasta séptimo grado. Y se habían dedicado a trabajar. Mi papá en ese momento trabajaba como empleado de limpieza en un hospital público. Mi mamá era empleada doméstica en casa de familia en Capital Federal, acá en Buenos Aires. Casas de personas y de familias que tenían mucho más suerte que nosotros. De parte de mi papá, familia bastante numerosa, como no sé, como 11 hermanos, 10 hermanos, no sé cuántos son, un montón, ya perdí la cuenta de mis tíos. Y del lado de mi mamá un poquito menos, pero también una realidad bastante difícil en el sentido de, de que vivíamos en una villa, digamos, ¿no? No vivíamos en una casilla, nosotros éramos como afortunados en ese sentido, pero era lo que se conoce como un asentamiento, un barrio popular. Y yo cuando era chico vivíamos en dos piezas atrás de la casa de mi abuela, que era el lugar que nos habían cedido para que empecemos nuestra familia, ¿no? Con los años empezaron a pasar algunas cosas que fueron bastante increíbles y que a mí me marcaron un montón. La primera fue que nosotros compramos una casa dentro del barrio. ¿No? Era una casa donde de repente con mi hermano teníamos pieza para nosotros, un patio con una parrilla, un galpón, una cocina con azulejos, que mi mamá adoraba esos azulejos. Y mi papá había podido comprarse un autito, un Fiat 128 en ese momento. Y era una vida, o sea, yo siempre digo que mi infancia dura, digamos, viviendo atrás de la casa de mi abuela, me duró algunos años nada más, porque después yo pasé a ser como el niño rico de mi familia. O sea, a nosotros nos iba mucho mejor que a mis primos y tíos y muchos familiares, muchos parientes, digamos, ¿no? Por eso yo nunca me percibí viviendo en la pobreza, sino que siempre me percibí como una especie de privilegiado dentro del barrio, ¿no? Cuando estábamos ahí viviendo todavía en Barrio Independencia, que era el barrio donde yo vivía,
a mi papá se le cruzó la idea de irnos del barrio, de comprar una casa fuera de lo que era Barrio Independencia, dentro de José León Suárez, de la localidad de José León Suárez, en el partido San Martín, pero fuera del barrio. Y era una decisión que extrañamente la familia de él no apoyaba para nada, pero para nada. ¿Por qué? Porque la lógica en los barrios es que vos tenés contención de tu familia dentro del barrio. Llegás caminando a la casa de tu hermano, de tu hermana, de tus tíos, de tus primos, de tus abuelos, de tus papás. Y cuando alguien necesita una mano, tenés todo muy al alcance, ¿no? Quizás lo que tiene como lógica las familias que viven en los barrios es mucha contención entre ellos, ¿no? Y para eso tenés que estar muy cerca. Entonces, irte de tu barrio, por más que nosotros en ese momento nos planteábamos la posibilidad de irnos tipo 10, 15 cuadras fuera del barrio, tampoco que no íbamos a Puerto Madero, pero sí como que estaba la posibilidad como de quedarte solo, ¿no? Y eso era algo que se hablaba puertas para adentro en la familia de mi papá, sobre todo, cuando mi papá planteaba la posibilidad de irnos del barrio. Pero bueno, el tipo estaba mega convencido, más que mi mamá incluso. Mi mamá no quería irse por nada del mundo. Nosotros estábamos cómodos ahí. O sea, teníamos una re casa a los ojos de no toda nuestra familia y para la realidad que habíamos estado acostumbrados a vivir. Y si nos íbamos del barrio, vendiendo esa casa, nos alcanzaba para comprar una, pero peor que la que teníamos. Porque al ser una zona más linda, digamos, misma plata, no te da la misma casa. La zona era más costosa. Pero mi papá estaba totalmente enloquecido con la idea y se la llevó puesta a mi vieja y decidimos irnos del barrio. Y ese cambio para mí fue increíble, fue un cambio de vida total. Y yo creo que muchas de las cosas que me fueron pasando en la adultez tuvieron su gran punto de quiebre en eso, en dejar el barrio atrás. Por supuesto, uno nunca se aleja de esa realidad porque yo sigo teniendo a gran parte de mi familia viviendo en el barrio todavía. Pero al no estar metido como en ese contexto, ¿no? Donde se ven cosas que hoy las veo hacia atrás y digo, no estaba bueno que yo las tenía como normales, digo, a mí me cambió mucho la vida. Yo me acuerdo cuando era chico, yo iba al almacén a la vuelta de mi casa a comprar y en la esquina de mi casa había unos chicos con unas bolsas, ¿no? Y yo me acuerdo que, no sé, le preguntaba a mi mamá y mi mamá me decía, bueno, no los mires. O sentir un olor raro, ¿no? De los pibes que estaban en la esquina. Que yo sabía que eran delincuentes. Ya de muy chiquito yo ya sabía cuál era la bandita que robaban en el barrio. Que eran pibes también. Para mí en ese momento eran grandes. Y a la noche siempre apoyabas la cabeza en la almohada, o por lo menos 2 por 3, y escuchabas los tiroteos, ¿no? Y siempre, en las reuniones familiares, todos siempre habían matado a algunos, se tirotearon con el otro, la policía entró y se llevó Las charlas de los barrios eran así. El hijo de Pepita cayó preso. O sea, esa era la charla que se escuchaba en el barrio. Y yo muchas veces me pregunté por qué. O sea, a mí me ha pasado mucho de compartir mi historia y muchas de las cosas que he hecho. Y me han invitado a dar charlas y a compartir en eventos y en talleres y en un montón de actividades y en mis redes sociales. Yo he contado muchas veces cosas que he hecho a lo largo de mi vida, aparte de mi recorrido, ¿no? Pero también tengo que darle gran crédito a mis padres, digamos, por haber podido hacer eso realidad. Porque yo muchas veces siento que si nos hubiésemos quedado en el barrio, la realidad para mí hubiese sido muy diferente. ¿Por qué? Mi papá estaba enloquecido con que nos vayamos del barrio porque él decía que no estaba bueno que un chico se críe en ese ambiente. Que él lo había vivido desde chico porque a él le tocó vivir en la pobreza y crecer en la pobreza. Y él le decía a sus hermanos, sobre todo, cuando le decían, vos estás loco, ¿cómo te vas a ir del barrio? Te vas a quedar solo, mirá lo que tenés. Mi papá le decía, vos estás loco, ¿cómo vas a criar a tus hijos acá? Si vos sabés todo lo que pasa en el barrio. Lastimosamente, mi papá no llegó a ver el efecto de sus decisiones. Porque al año que nosotros nos mudamos fuera del barrio y en plena construcción de nuestra nueva casa, él se enfermó, cayó internado y falleció teniendo 38 años de edad. Yo tenía 11. Era el mayor de mis hermanos. Mi hermano más chico, Marcos, tenía 7 y mi hermano Esteban tenía meses de vida. No tiene recuerdos de mi papá.
Y yo fui haciendo mi camino a los tumbos, ¿no? La verdad eh, que te pase eso, siendo tan chico y ser el hermano mayor, es como un sacudón, ¿viste? Y yo fui haciendo mi camino medio a los tumbos. Siempre fui un chico muy inteligente, en la escuela, sobre todo. Me lo reconocían mis profesores, me lo reconocían mis compañeros. Y la verdad es que terminé la escuela como pude. Y, y después hice todo este recorrido, ¿no? Yo pasé de trabajar en una fábrica a ir a la universidad, a cambiar de trabajo, después me reconvertí en una versión de emprendedor, empecé a dar charlas, empecé a hacer mucho de esto, ¿no? Y siempre me hice esta pregunta, ¿no? ¿Por qué a mí me pasó todo esto? Porque yo a medida que fui pasando el tiempo me fui alejando mucho de la realidad del barrio. O sea, yo un día estaba en Cancún, en una playa mega paradisiaca, y estoy parado ahí, y cuando abro mis redes sociales y veo las redes sociales de mi familia, me doy cuenta que viven una vida completamente distinta. Yo me fui muy lejos, cuando el camino se bifurcó, mucho más adelante se abrió demasiado de ese destino inicial en un barrio en José León Suárez, y sobre todo teniendo en cuenta que el 90% de la gente que nace en una villa se muere en una villa, ¿no? Era mis probabilidades de terminar viviendo en el barrio, como la gran mayoría de mi familia, eran muy grandes, eran enormes. Esta fue la excepción. Y la excepción, el cambio, digamos, lo hizo mi papá. Entonces yo me pregunté mucho tiempo, o sea, cómo él fue capaz de verlo. Porque él no llegó a ver el fruto de sus acciones. Pero eso que él decía, de que no está bueno que un chico se críe en el barrio, terminó siendo muy real. Yo perdí a primos míos por cosas que pasan en el barrio antes de cumplir los 18. Yo he perdido familiares y han pasado un montón de cosas en mi familia que es fruto de la lógica que se vive en los barrios. Y muchas veces me pregunté cómo mi papá fue capaz de verlo. Y sobre todo cómo fue capaz de cambiarlo eso. Y llegué a una conclusión, que es la que te quiero compartir y es la que quiero que te lleves vos cuando hoy estás pensando en tu propia realidad. Mucho más de grande, una vuelta vengo manejando mi auto, vengo con mi mamá. Mi mamá me cuenta una historia de mi papá que yo no conocía y cuando me la contó, todo tuvo sentido. Mi papá tenía el mal hábito de fumar. Y cuando vivíamos atrás de la casa de mi abuela, él se sentaba en el patio a fumar. A la tarde cuando volvía al trabajo, sentaba ahí a mirar, no sé, el atardecer, ¿viste? No había un gran paisaje para mirar, pero se sentaba ahí a fumar. Y un día mi mamá estaba adentro haciendo sus cosas y sale y lo ve ahí fumando, ¿no? Como con la mirada, me dijo como que estaba como la mirada perdida, ¿viste? Y le dice, ¿qué haces ahí? Y él se da vuelta y le dice, un día voy a tener mi casa. Mi mamá lo miró como diciendo, bueno, ¿por qué? Porque mi mamá pensó internamente, ¿cómo vas a tener tu casa si vos no tenés un peso? Pero él como que estaba súper convencido de esa idea. Y con el tiempo, finalmente tuvo su casa. Dentro del barrio primero, y después se permitió ir más allá e imaginar una vida fuera del barrio, para él y para su familia, cuando él tenía todas las razones para quedarse dentro del barrio. Entonces yo creo que eso fue lo que terminó haciendo la diferencia. Él se permitió proyectar una realidad diferente cuando su propia realidad actual no le ofrecía ninguna prueba de que ese otro futuro iba a ser posible para él. Sin embargo, eso no lo detuvo ni de proyectarlo ni de empezar a construirlo. Cuando toda la gente alrededor de él simplemente observaba su realidad y decía, bueno, esta es la que a mí me toca. Yo soy una persona de barrio. Este es el trabajo que le corresponde a alguien de barrio. Este es el lugar donde vive alguien que nació en pobreza. Y este es el futuro para alguien que nació en las condiciones en las que yo nací. Frente a eso, él decidió proyectar algo completamente diferente. Y creo que quizás eso es lo más difícil de todo. Animarnos a soñar con un futuro diferente cuando la realidad no te ofrece ninguna prueba. Lo que hacemos, por lo general, es lo opuesto. Observamos nuestra realidad y nos planteamos los objetivos o las metas que nos ponemos en base a las condiciones que tenemos. Y termina siendo una realidad que se autoprofetiza. Nunca vas a llegar más lejos de lo que sos capaz de proyectarse. Y yo creo que mi papá lo logró quizás en el lugar más hostil para los sueños, que es vivir en un barrio.
Un barrio vulnerable, donde las limitaciones son reales, donde tenés ignorancia, donde no tenés plata, donde no tenés recursos. Y en una época en la que había muy pocas opciones, que era la época de los 90. Y me refiero a que no había muchas opciones de carrera tampoco, no había internet, no existía ninguno de estos, o sea, no podrías estar viendo este video en una época como esa. Sin embargo, eso no fue un impedimento para él. Él estaba tan enceguecido por esta visión que la siguió hasta las últimas consecuencias. Y a mí me hubiese encantado que él pudiese haber atestiguado el resultado de haber hecho eso. Y la magnitud gigante que tiene cuando las personas consiguen hacer algo así. Yo también he tenido mis experiencias con esto. Cuando yo trabajaba en la fábrica, y hacía como 5 años que lo único que sabía era ser un operario de fábrica, yo un día vi una foto de un amigo, un ex compañero de colegio que se fue a Cancún, yo nunca me había subido a un avión, y me animé a soñar con ese futuro diferente. Cuando esa idea me entró, yo empecé a buscar las formas y los pasos, ¿no? Y fue ir al colegio, rendir mi materia de secundario, después dije, ¿y por qué no voy a la universidad? Voy a ser el primero en mi familia en pisar una universidad, me estoy metiendo en una carrera súper difícil. Y vamos, alrededor mío había gente en piloto automático, alrededor mío había gente que ya se había resignado, alrededor mío había gente que decía, esta es la que me tocó a mí y bueno, voy a ser feliz con esto. Yo me permití soñar con un futuro diferente. Y creo que eso hizo toda la diferencia también. Y la sigue haciendo hoy en día. Y creo que muchas veces cuando detecto en mí mismo este espíritu soñador, si se quiere, eh, se lo tengo que atribuir a mi padre. Eh, Él fue el gran soñador y quizás me pasó parte de su ADN, eh, de esto de imaginar futuros lindos y medios imposibles, pero empezar a construirlos. Así que yo te quiero invitar a que te replantees hoy lo que pensás que es posible. Y quiero que entiendas que quizás lo único que te está frenando de construirte un futuro diferente, ¿no? Si vos no estás cómodo con tu realidad, no estás cómodo en el lugar donde estás, no estás cómodo con tus condiciones, te gustaría vivir otra cosa diferente, quizás lo único que te está bloqueando en este momento es que no te estás permitiendo soñarlo. Y estamos inmersos en una sociedad que todo el tiempo tiende al pesimismo. ¿No? Donde nada se puede hacer, donde todo es una mierda, donde en este país no se puede, donde va. Un tipo en los 90 que no terminó el séptimo grado, viviendo en una villa, donde no tenía ni agua potable, se pudo imaginar un futuro mejor. Mirá si no lo vamos a poder hacer nosotros.